Amén. ¿Está gozoso? Qué bueno. Que estemos siempre gozosos en el Señor. Estamos analizando la vida de Pedro, ¿cierto? ¿Alguien recuerda que hablamos el miércoles pasado acerca de Pedro? ¿Alguien recuerda de qué tratamos? Sí, estuvimos pues hablando de Pedro, era de Bethsaida, de esa ciudad, vivía en Capernaum. Ujú, Eh, correcto. Pedro eh, primeramente fue por su hermano Andrés, quien fue llevado a Jesús, pero ya conocíamos que Andrés ya andaba con Juan el Bautista. Eh, Vimos a un Pedro que en un tiempo estuvo apartado, ¿no?, de Jesús. Bueno, fue un tiempo de cuando Jesús vuelve a Jerusalén, después que estuvo con él. Eh, Pedro después está lavando las redes, ¿no?, de la barca, cuando ahí se aparece Jesús después de la muerte de Juan el Bautista. Y entonces ahí vuelve otra vez, tiene otra vez ese encuentro, ¿no? Vuelve el escenario otra vez de Jesús, Pedro, Jesús. Ya Jesús le hace otra vez el llamado, segunda vez que ya lo ha hecho, y es cuando ya continúa ya Muy bien, definitivamente con Jesús. muy bien. En ese milagro de la pesca milagrosa vimos que Pedro se reafirmó, ¿no? Volvió nuevamente porque él como que estaba un poco medio flojo, se fue nuevamente a pescar y cuando vio todos esos peces, después de haber pasado la noche entera pescando, ya de día los peces no están buscando comida, los peces de día están dentro de las cuevas, en su guarida, y él se asombra y tiene que decir, él usó una frase. ¿Recuerdan qué frase usó Pedro para decirle al Señor? Sí, él le dice, apártate de mí, Señor, porque soy el pecador. Apártate de mí, porque soy hombre pescador. Él se vio tan vil, tan pecador delante de un Dios tan soberano. Entonces, hoy vamos a ver el asombro de Pedro. ¿Iba a decir algo, Jacob? No era que esa parte donde tú decías que se apartó Pedro un poco, es que cabe señalar que cuando Jesús viene a Juan el Bautista, que Juan fue Ujú. bautizado, fue ahí cuando Juan se encuentra porque ya Andrés era seguidor de Juan, y Jesús va caminando y es cuando tiene un primer encuentro con Pedro. Jesús tiene que volver otra vez a Judea. eh, Cuando vuelve a Judea, Pedro pues se queda prácticamente un poco a medio evangelizar. Andrés pues está ahí siguiendo con Juan, pero Juan es encarcelado. Y después del cancelamiento de Juan, que, que Juan es decapitado, es cuando Jesús vuelve otra vez a Galilea y es cuando empieza otra vez entonces y siguió. Pero Pedro, al verse ya desamparado, vio la duda y todo esto, ¿no? De que mm, Juan está siendo encarcelado, es decapitado. El- Prácticamente los que seguidores de Juan es a correr que se echan. Es, Entonces al ver esto, pues decidieron volverse a la pesca. es, lo, Era el oficio que tenía. es lo que pasa con los nuevos creyentes cuando nosotros los dejamos solo y no lo evangelizamos, no le damos seguimiento. Se vuelven otra vez a dónde? Al mundo, a practicar el mundo. Entonces vamos a ver el asombro de Pedro, ¿no? Pedro tiene este reencuentro nuevamente con Jesús y de una manera tan especial, ¿no? Él tiene que reconocer que está delante de una persona que no es un simple humano, sino que dentro de ese cuerpo humano existe una deidad
divina que se reconoce como el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿no? Una deidad. Tenemos un texto bíblico en Hebreos capítulo 11, verso 6, que me imagino que ya lo recordarán de tanto yo mencionarlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreo 11, versículo 6. En base a este verso, vamos a ver cómo Pedro tiene que reconocer que Jesús es Dios. Siempre tiene que haber un encuentro con nuestro Dios. Toda persona tiene que tener ese encuentro personal, tiene que tener un momento decisivo de decir de verdad Dios es real. Y mientras que ese momento no existe, mientras que ese momento no llega a tu vida, a tu corazón, tú tienes dudas, tú tienes debilidades, tú tienes inseguridad y tenemos que procurar siempre tener este encuentro. Dios viene a nuestros encuentros donde quiera que nosotros estamos. Continuamos con nuestro estudio en un personaje bíblico cuyo ya nosotros sabemos, cuya vida recibió un gran cambio gracias a una serie de momentos y circunstancias inesperados con Jesús. Este hombre se llama Simón, hijo de Jonás, a quien Jesús le cambió el nombre por Pedro. ¿Recuerdan cómo él se llamaba antes? ¿Cómo se llamaba? Simón. Simón. Cefas. ¿Cierto? Cefas. Y de luego le cambia a Pedro. Como nosotros, la historia de Pedro presenta situaciones diseñadas y permitidas por nuestro Dios, que a la larga harán que Pedro, uno de los líderes importantes de la iglesia primitiva, o sea, la circunstancia, los momentos difíciles que él vivió y los encuentros personales que él tuvo con Jesús cara a cara, esto permitió que él tuviera un cambio de tal manera que lo que Jesús le dijo al principio, que le iba a cambiar su nombre por Pedro, que significaba ¿qué? Piedra. ¿Y la piedra qué da? ¿Qué da? Decía Dori que daba estabilidad, firmeza, ¿cierto? Da firmeza. Entonces, ¿qué era lo que Jesús le estaba diciéndole a Pedro, a Simón? De ti voy a ser un hombre firme. Y estos momentos, estos procesos hicieron que él llegara a ser ese líder que en realidad Jesús esperaba. Al igual que cada uno de nosotros, nos enfrentamos a momentos muy difíciles en la vida, situaciones que a lo mejor nosotros pensamos que no vamos a superarlo. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él entonces toma el control de nuestra vida. Estas situaciones cambian su autoconfianza en fe en el Hijo de Dios. También la indecisión en convicción real en los planes de Dios. Sabemos que Pedro era falto de preparación, era terco, impulsivo, y Dios lo transforma en una persona totalmente útil para trabajar en sus planes y para su reino. Hay un texto bíblico que apoya esto y está en el libro de Hebreo, no está en PowerPoint, lo tengo aquí, es un texto adicional que nos hizo falta agregar y me gustaría leerlo en el capítulo 4 del libro de Hechos, a partir del versículo 13.
Mira lo que aquí nos dice la Escritura. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, ¿ha visto? El milagro que hicieron con este hombre en la puerta de la Hermosa, han hecho un milagro, Pedro y Juan, un mendigo que estaba allí muchos años, todo el que iba al templo le reconocía que era un inválido y que estaba allí, ahora lo ven de pie, está saltando, está glorificando el nombre de Dios, está más vigoroso, más en salud que todos los que están por ahí. Está, ¿cómo te digo? Es como una cabrita de esta chiquita que está junto con las ovejas y las ovejitas chiquitines están ahí tranquilitas, lo de la mamá. Sin embargo, la cabrita anda subiéndose encima de las piedras, saltando aquí, saltando allí. Pues así estaba este hombre después de haber recibido la sanidad. Y todos los que están allí reconocen que Pedro y Juan eran personas sin letras y de qué? Del vulgo, quiere decir personas que nunca estudiaron, personas que vivían siempre de trabajos bruscos, de la pesca, del campo. Le reconocían además, sabían que eran personas que no sabían pararse delante de un público a dar un discurso. Sin embargo, ellos lo están haciendo y lo bueno de aquí es que las personas, las autoridades y todas las personas que estaban allí presentes reconocen que estos dos habían estado con Jesús. Qué bueno, ojalá que pudieran reconocer el mundo que nosotros somos personas que servimos a Jesús. Persona cambiada, persona transformada, persona que ya no tienen temor y que se saben expresar, porque el Espíritu Santo le ha dado sabiduría. Qué maravilla, ¿no? Lo que hace el Espíritu Santo en las personas. Ya aquí Jesús no está. Jesús ya se había ido al cielo. Y ellos están empezando su ministerio para alcanzar personas para el reino de los cielos. En la semana pasada vimos que Pedro era un simpatizante o seguidor de Cristo normal, una persona normal que andaba con Jesús igual que todos los otros hombres. Para refrescar la memoria, vamos a leer a Lucas, si alguien lo tiene y lo quiere leer, Lucas capítulo 5, verso 1 hasta el verso 7. Si lo tiene alguien primero, lo puede leer. Dice así. Lo tienen ahí en pantalla también, si alguien lo puede. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pecado,
mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Hasta dónde era? Verso 7. Ah, vale. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Han observado algo en el texto cuando hermana estaba leyendo? Ya Jesús le había cambiado el nombre a Simón. Le había puesto Cefa, que significaba roca. Piedras, la piedra Pedro, ¿no? ¿Cierto? Pero él no le llama Pedro. ¿Cómo él le llama? Le llama Simón. ¿Y qué usó Jesús de escenario para hablarle a la gente? ¿De quién era la barca? De Simón. La barca de Simón. Habían allí muchas barquitas, ¿cierto? Porque era un lago donde habían muchos pescadores. Jesús sube a la barca de Simón y empieza a dar el discurso. Pero cuando termina de dar el discurso, le dice a Pedro: Simón, echa la barca mar adentro y tira la red. ¿No? De día, pocos peces. Si por la noche no pudieron pescar, por el día mucho menos. Entra duda, ¿no? ¿A que sí? ¿Y por qué entra la duda? Falta de fe, ¿qué más? ¿Por qué llega la duda? Experiencia, ¿no? Él tenía experiencia en cuanto a la pesca, porque de eso era que él vivía, era su empresa y todo. Entonces, que alguien te venga y que tú sepas que esa persona nunca ha pescado y que te diga, echa la red, tú le vas a decir, pues, te está volviendo loco, que si nosotros sabemos que por el día no hay peces y me pasé toda la noche y no hay nada. La experiencia, ¿qué más? La duda, ¿qué más? Hombre, observando un poco, nosotros que venimos de zona de playa y vemos que de día, con la claridad, los peces van más adentro, a la oscuridad, ¿no? A la parte más profunda. Y eso es una de las cosas que hace que los pescadores vayan de noche a pescar, porque de noche salen más a la orilla. Claro, están más arriba. Están más arriba. Entonces, Pedro, la duda es esa, que decía, pero si de noche no agarramos nada de día, pues mucho menos será, ¿no? Pero hay otra palabra que me gusta que dice, pero yo, en tu nombre, En tu nombre. en tu nombre la voy a echar. En tu nombre. Pero, Cualquier persona. pero han visto que el conocimiento, la experiencia, muchas veces nos hace a nosotros fracasar. ¿A que sí? Porque tenemos... ¿Por Una qué? seguridad falsa. Claro. Nada. Él estaba seguro de que aunque echara la red no iba a Claro. coger nada. Claro. La experiencia da eso. Tenía experiencia pescando, pero la experiencia nos hace llenarnos muchas veces de duda. Porque que ya tú sabes lo que va a suceder, ya tú sabes ya cómo funcionan las cosas. Pero se nos olvida quién es que nos da a nosotros la orden. ¿Quién nos manda? Ahí es que está el asunto. Cuando el que nos manda a nosotros sabe más que nosotros, tiene más experiencia porque él está viendo, ¿no? Y si nosotros solo tenemos experiencia de lo que vemos, pues el que nos manda a nosotros tiene experiencia de lo que nosotros no vemos. ¿Sabía eso? Eso es lo maravilloso. Y eso era lo que a Pedro le hacía falta y lo que a nosotros también nos hace falta. Nosotros ya tenemos experiencia. Ya hasta por el físico de una persona que viene acercando eso, ya nosotros decimos, no, este me va a rechazar. ¿A que sí? Eso es la experiencia, ¿no?
Pero el que está arriba, que nos ha dicho a nosotros, id y predicad el evangelio a todas las criaturas. Él es el que manda el Espíritu Santo para que lo convenza. Mira qué cosa, ¿eh? Entonces nuestra incredulidad nos limita a nosotros. Lo mismo estaba limitando a Pedro, pero Pedro fue obediente o no. ¿Obedeció o no? Claro que sí. En ese momento obedeció. Y no solo que obedeció, sino que él tuvo ahí un poquito de fe y dijo, bueno, tú me mandas en tu palabra, yo la voy a echar. Claro, claro. Vale, tú me dices que la tire. Yo, en tu nombre, como tú me has dicho, te voy a tomar la palabra, la voy a echar. ¿No? Y le echó. Tú imagínate lo que tuvo que hacer Pedro luego, pedir auxilio. Pedir auxilio porque él solo no podía, tuvo que pedir que vinieran las otras barquitas para repartir el botín. Y eso era el principio del ministerio de Jesús. Y le hacía falta a Pedro tener ese toque, ese poco de fe para ver. Entonces vimos que Jesús empieza enseñando usando como púlpito la barca de Pedro. Según el verso 4, luego Jesús empieza a hablar con Simón. De hecho, él no le llama Pedro. Le pide algo que va a encontrar de todo lo que Simón sabe. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. A más profunda. ¿Y por qué a más profunda? Jacob decía que con la luz del sol los peces se meten, se van más abajo huyendo a la luz del sol. No sé por qué razón, pero sí se esconden allí. Y Pedro eso también lo sabía. Eso era lo que a Pedro más le causaba dudas. Nuestro conocimiento nos lleva a él. Entonces, ¿qué veía Pedro de imposible? ¿Qué era lo que Pedro estaba viendo aquí imposible? ¿Qué veía imposible Pedro? A ver. Era imposible encontrar peces, siendo aún de día. Había una imposibilidad, ¿no? Era imposible encontrar peces. Si de noche no encontraban, pues de día mucho menos. Claro. Es que habían tres factores adversos ahí, en contra. Imagino que también el mar por la noche está más calmado, ¿no? A lo mejor por el día podía cambiar también. Es posible, pero allí ya los pescadores ya conocían bastante, era un lago, se llama el mar de Galilea, pero en realidad era un lago enorme que había allí, que se levantaban a cierta hora del día unas tempestades que no había quien cruzara el lago. De repente se levantaban una tempestad, era peligroso el lago. Y esa era una de las causas también que por el día no estaban allí pescando. Pero era de noche que se acostumbraba a pescar. Y la otra cosa era que era cerca de la costa donde se pescaba, no se pescaba en las profundidades. Y no durante el día. No durante el día por el peligro que había. El razonamiento de Pedro está basado en lo que sabe y ve. Nosotros también reaccionamos por lo que nosotros sabemos y por lo que nosotros vemos, ¿o no? Yo creo que sí, que todo ser humano reacciona así, por lo que ya sabe y por lo que ve. Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Jesús deseaba mostrarle su identidad divina y su carácter y a la vez traerlo hacia Él. Dos cosas quería mostrarle a Jesús. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Jesús quería demostrarle quién era Él. Que los que estaban allí vieran quién era Jesús. Y la otra cosa que Jesús quería era que Pedro no se escapara, que Pedro le siguiera, pero esta vez con confianza, esta vez con seguridad, esta vez con firmeza, como ya Jesús le había dicho. Sin embargo, Pedro le hizo caso a Jesús, aunque todo lo que había de pesca sugerían que iban a perder el tiempo. Él lo daba por hecho, que era de tirar la red a esa hora y más adentro, en la profundidad. Él lo veía muy difícil. El resultado lo vemos en los versículos 6 y versículo 7, cuando Pedro le dice que la noche entera pescando, bueno, y no hemos conseguido nada. ¿Qué aprendemos aquí de estos versos? A ver, quiero ver personas que no hayan usado ese micro. ¿Qué aprendemos de estos versos? Hasta aquí, lo que estamos analizando. ¿Qué hemos aprendido? ¿Nada? ¿Alguien se anima? A ver, Dori, ese micro, dame el micro a Dori. Aprendemos de que hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Porque si Pedro no hubiese hecho caso, entonces no hubiese sucedido el milagro. Él obedeció. Ahí es que está el asunto. En obedecer. En obedecer a la palabra. Ahí es que está. Claro, no sabemos lo que va a suceder. No lo sabemos. Muchas veces dejamos de hacer algunas oraciones que creemos que debemos de orar por esto, pero ya yo sé lo que va a suceder. No va a pasar nada. Y no oramos. Y si es la oración decisiva, esa era la que nos hacía falta, y nosotros no hacemos esa oración. Porque ya sabemos ya lo que va a pasar. A ver, David. Yo tengo una pregunta. Ahí Pedro lo hacía con fe o solo obedecía. Porque a veces entonces, porque no tengo muy claro que él tuviera fe en que iba a pescar, ¿no? Él, por su experiencia y por quién era, decía que no iba a sacar ni un pescado. Entonces lo hace porque obedece, pero sin fe. No tenía fe. Entonces cuando alguien te dice no consigues esto por tu falta de fe, me está mintiendo, ¿no? No consigo por lo que sea, no es mi falta de fe. Porque si Dios lo dice, mi fe da igual. Si yo obedezco, mi fe importa poco, ¿no? ¿O cómo? A ver, él tenía sus dudas. En su experiencia de pescador, él tenía su duda. Y con lo que él le dice, podemos volver al verso 6 y verso 7 y ver allí la duda que él tiene. Y en pocas palabras, él no quería echar la red, pero él le dice: yo en tu nombre la echaré. Ya en poco decir, tú has dicho que la tire, yo la voy a echarla. Pero él le dice: la noche entera pescando y no he conseguido nada. Dice: Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, sería era que era el capítulo 5. Yo estoy en el capítulo siguiente. Versículo 6. Y habiéndolo hecho,
Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Este texto bíblico da a entender de que él tenía duda, él estaba convencido de que no iba a pescar nada, que no iba a haber peces. La noche entera echando las redes, no solo él, sino que habían allí muchas personas pescando, habían más barquitos. Y es de día, estaba ya todavía mucho más difícil. También aprendemos ahí humildad y mansedumbre, ¿no? Porque podía haber dicho, he estado toda la noche y ahora no me da la gana de menear la barca hasta allí porque no voy a conseguir. Pero vemos mansedumbre y humildad, ¿no? Porque dice, Sí, él como, obedeció en tirarla. más como tú lo dices, pues vamos a, Él voy y las obedeció voy a en tirarla. echar. Yo también creo que él lo quiso decir en el sentido, en tu nombre yo lo he hecho. Él estaba echando la responsabilidad sobre Jesús. Sí. Y todas las personas que estaban allí, o sea, si no aparece ni un pez, porque yo estoy convencido, tengo experiencia, no es hoy que estoy echando las redes, sino que toda mi vida le estoy echando las redes. Sé que no hay peces. Si no recoge peces, tú eres que va a quedar en vergüenza, que la gente de ti que se va a burlar, porque Sí, aquí es- todos saben que yo es- tengo experiencia en cuanto a eso, ¿no? Pienso yo, no sé, ¿no? Dice por su palabra, ¿no? Entonces, para mí creo que habrá dicho Pedro, bueno, si tú lo has dicho por tu palabra, y él dentro de su corazón ha dicho, a ver si es verdad. Vamos a ver, porque ahora se dice, muchos decían en el tiempo, tengo que ver para creer. Entonces yo creo que Pedro era un poquito de esos de que ver para creer, Él ¿no? tenía sus dudas, tenía sus dudas. Pero de pronto sí, él no tenía fe, lo hizo por obediencia, pero ahí el Señor le demostró que Él era el Dios y que Él todo lo puede, y fue una parte para que Él empezara a tener fe, ¿no? Puede también que haber sido así. Eso era lo que Jesús quería. Eso era en realidad lo que Jesús quería. Jesús conocía el corazón de Pedro. Él sabía sus dudas y Jesús lo que quería era esto, que Pedro conociera quién era el que estaba hablando con él. Jesús quería darse a conocer a Pedro y a los que estaban ahí para que él tuviera esa seguridad. ¿A Jacob? Sí, era en ese mismo entorno, es que ahí no había una demostración de fe. Allí lo que se estaba, había dos partes, y era que Jesús estaba haciéndose visible hacia ellos, o sea, que ellos se dieran cuenta quién era Jesús. Ahí no había un acto de si tengo fe o no tengo, porque ahí no había fe solamente que en Jesús, porque ninguno de los discípulos, o sea, de los que estaban allí, ninguno tenía un acto de fe, Pedro mucho menos. Ellos, un poco de obediencia fue lo único que había ahí, obediencia. En tu palabra yo la voy a echar, si salió bien, y si quedó mal, te la echo la culpa a ti. Eso es lo que había ahí. Pero lo que Jesús quería darse a conocer a ellos, que ellos vieran con quién estaba, Claro. quién era que estaba hablando con ellos. Jesús sabía lo que estaba haciendo y él sabía que era el momento apropiado para él darse a conocer y que el público viera su identidad, ¿no? Para Jesús no hay momentos equivocados ni maneras incorrectas, pues Dios es soberano. Nuestro Dios podrá actuar en aquellas cosas que a nuestros ojos parecen imposibles. Nosotros podemos, por experiencia, ver las cosas que son imposibles. Que eso no se puede hacer o que eso no se va a dar. Pero en el último momento, Dios hace que las cosas sean posibles. Y que tú entonces tengas que quedarte como se quedó Pedro. Se echó para atrás y le dijo, oye, apártate. Yo no sé de cómo Pedro no se tiró del barquito.
están en el barquito. Recuerda que Jesús está ahí en el barquito con Pedro. Y él le dice, apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Yo no sé cómo ese hombre no se tiró del barco. No era un barco enorme, era un barquito de pescar, ¿no? Lo cierto que cuando él ve este milagro, tantos peces, que en su vida nunca había visto tantos peces atrapados en la red, él tiene que reconocer que era un milagro, que no fue una casualidad. Porque eso es otra cosa, que tú digas, pues eso fue una casualidad. No, es que no fue una casualidad. Un hombre con experiencia pescando sabría que igual podía atrapar 5 peces, 3 peces, 6 peces. No sé cuánto podría atrapar, pero yo recuerdo de pequeño que mis hermanos iban a pescar con una red y ellos tiraban la red y no sacaban más que 10 peces. Tenían que echarlas varias veces para atrapar peces. Y es así, igual puede traer más, pero tantos peces atrapados en una red que no podía él mover la red, que tuvo que pedir auxilio a todos los demás barquitos. Yo me imagino estos hombres allí como estaban tirando de esa red, ¿no? Fue algo milagroso. La reacción de Pedro en el versículo 8 y 9, Pedro reconoció que estaba en la presencia de Dios. Cuando él le dice, apártate de mí, que yo soy un hombre pecador, reconoce que la soberanía de Dios estaba en esa persona. Que este no era un hombre normal, este no era un profeta normal. La convicción de Pedro, luego vamos a verlo, cómo él responde a una pregunta que Jesús le hace, pero no la voy a decir ahora, vamos a verla más adelante. Yo creo que Pedro reconoció lo que nosotros podemos ver, ¿no? En el Antiguo Testamento, como se dice. Y es que cuando el ángel de Jehová se le aparecía a alguien, siempre esa era la palabra que decían, o sea, estoy muerto, porque al final eso fue lo que Pedro quiso dejar dicho, es que estoy viendo a Dios, estoy frente a Dios, es que me voy a morir. Por eso le dijo, apártate de mí, ¿no? Que soy pecador. No sé qué le entraría en ese momento en la cabeza de Pedro, pero lo cierto es que él le entra mucho temor reverente, no un temor de miedo, no, sino un temor reverente. Decir que esto es algo sobrenatural. Esta persona no es un hombre normal. Y ellos estaban esperando al Mesías. Y ya lo dicho de Juan, este es el Cordero de Dios, el que viene a quitar el pecado del mundo. Y todo Israel estaba esperándolo. Estaba esperando al Mesías. Y recuerden que cuando el hermano de Simón va y le busca, le dice, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Y ahora está confirmando esa palabra. El mismo Señor está confirmando que Él era el Cordero que quitaba el pecado, que Él era el Mesías que tanto anhelaban. Está ahí delante de él. Ahora ya no le queda ninguna duda. El hombre siempre reacciona ante un Dios soberano y fuerte, queriendo escapar o esconderse de él. En Éxodo capítulo 20, versículo 19, alguien que lo encuentre, ya lo tiene David aquí. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Se acuerdan cómo estaba el monte Sinaí? Lleno de humo, truenos y relámpagos, ruidos, voces. Y cuando ellos vieron esto, el pueblo estaba allí al pie de la montaña, ellos le dijeron a Moisés, no,
nosotros nos vamos otra vez a nuestro campamento. Tú, habla tú con él y tú ven y dinos nosotros lo que él dice, pero nosotros no queremos estar aquí porque no queremos morir. Esto era lo que Pedro estaba sintiendo en este momento. Apártate, porque yo soy pecador. Es que ellos sabían que a la presencia de Dios el pecador moría. No podían estar ante la presencia de un Dios santo. De tal manera que para entrar al templo tenían que durar 3 días fuera del templo purificándose para poder entrar al templo a adorar a Dios. Y todo esto, toda persona que era del pueblo de Israel lo sabía, ¿no? Y estar en un recinto de unos cuantos metros juntos con el Santo de los Santos. También le pasó, o sea, cuando la zarza ardiente, el Señor le dijo, quítate la sandalia. Cuando lo del prepucio que la esposa también le puso, o sea, es que ante la santidad del Señor, eso no da mucho que pensar, que creo que hoy en día como que lo tomamos muy a la ligera. Pero cuando nosotros escudriñamos y nos vamos en profundidad, la santidad de Dios es algo que hay que temer. Y yo creo que eso es lo que se está perdiendo hoy en día, el temor. Así es. Para mí, yo digo que está escrito, ¿no? Que cómo es impresionante que uno aún siendo, antes de entregarse al Señor, cómo el Espíritu conoce, ¿no? Que llega hasta el punto de reconocer, apártate, que soy pecador. Fíjese, la presencia del Señor ahí, cómo el Espíritu rehuye a la presencia del Señor, ¿ves? Reconoce. El ser humano reconoce que es pecador. Que sí, Sí. que yo iba a decir antes cuando lo de Moisés, que creo que fue la segunda vez que le llamó para ir al monte, ¿no? Que le dejó dicho que no se acercara nadie más que hasta las faldas del monte, que no subiera nadie, que si no moriría. También algo así. La segunda vez fue eso. Pero a la primera vez, cuando que Dios le dijo que el pueblo que se preparara, que lavaran la ropa, que se purificaran y que se acercaran allí. Ellos cuando se acercaron, que vieron el escenario ahí arriba en el monte, ellos dijeron, no vamos a estar aquí. Se marcharon para que Moisés hablara. Bueno, Digo, eso aún nosotros, en mi caso, sigue siempre, porque cuando Fuimos. hacemos algo de alguna decisión y queremos estar en la presencia y sentimos la presencia, nos obliga a estar en su presencia, lloramos y nos humillamos ante él. Sí. Es algo impresionante que aún nuestro espíritu sigue, o sea, reconoce su presencia. Sí, pero antes de tú sentir eso, tiene que primeramente haber una humillación, un quebrantamiento, reconocer que Él es Dios soberano. Si no, no te sucede eso, ¿no? El llegar Claro. hasta el punto de uno reconocer la falta y sentir la presencia. Así es. Pues hay una pregunta aquí que sí que me gustaría que todos pudiéramos participar. Es solamente una condición lo que necesito, una sola condición, no una explicación, ¿no? Sino una condición para seguir a Jesús de lo que hemos aprendido hoy. Una condición, no quiero que me dé una explicación, sino una condición, una sola. ¿Cuál sería una condición de lo que hemos aprendido hoy para seguir a Jesús? A ver. Jacob, una condición. Temor. Temor. Otra condición, Altagracia, venga, que está ahí mismo. Otra condición. Otra condición, tener fe. Otra condición, Ramona. Bueno, Dori, ya. Obediencia y temor. Obediencia. A Paco, que está ahí mismo, venga, una condición. Pues tener fe en Jesús, porque si no muy tienes bien. fe, hazte cuenta que no tienes nada. Amén. A ver, Ramona, que estaba ahí ya. Yo iba a decir obediencia también. Obediencia. A ver. Ahí a la señorita. Una condición, venga. Yo, Sí.
Tener mucha fe en Dios. Tener mucha fe en Dios. Ahí a la mamá que está ahí. Yo he participado, pastor, mira. Pues Una condición. para mí el creerle a Dios y la Creer. obediencia. Muy bien, a ver, ahí Sí, eso iba a decir yo, confianza. confianza, ven, Ayoa. Así es, confiar, no cuestionar, obedecer. Obedecer, a ver, allá, David. Yo voy a hacer un poco de trampa. Que tengo aquí la siguiente. Oye. Lo he leído, entonces ya. Oye. Reconocerlo como Dios. Reconocerle como Dios. Muy bien. A ver, allí, Creer. creer. Muy bien. ¿Quiere decir una condición? Obediencia, mansedumbre. Oh, muy bien. Amén. Eso es. Así es. Pues vamos a pasar entonces a lo que... Una sería reconocerle como que Él es Dios. Fue lo que Pedro hizo, ¿no? Reconoció que Él era Dios. Saber que hay cosas en nuestra vida que solo Él podría haberlo hecho, ¿no? Cosas que puede cambiar nuestra vida, ¿cierto? Hay cosas que nosotros tenemos que reconocer que solo Dios lo puede hacer. Y en mi vida ha cambiado muchas cosas que yo sé que solo Él podría hacerlo. Y hay cosas que están arraigadas en nuestros corazones que a nosotros se nos hace muy difícil. Recaemos siempre en ese mismo problema personal. Y es porque no hemos dejado que el Espíritu Santo lo cambie. Y cuando el Espíritu Santo lo cambia, de repente tú dices, oh, pero mira, me vi frente a tal situación y no hice lo que siempre yo hacía. He hecho la cosa correcta esta vez. ¿No? No sé si te ha pasado, a mí sí que me ha pasado. Y digo, ¿qué cosas? Porque el Espíritu Santo ha trabajado, porque tú has dejado que el Espíritu Santo trabaje en eso y Él lo cambia. Buscamos Efesios capítulo 3, verso 20 y vemos lo que dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Lo leemos otra vez, dice, ¿lo puede leer conmigo? Y en voz alta puede leerlo. 1, 2, 3. Y aquel que es poderoso todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabía tú que actúa un poder en nosotros? Que el Espíritu Santo lo pone en nosotros, ¿no? Tenemos poder, tenemos autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, para que nosotros podamos vencer, para que nosotros podamos continuar hacia adelante, para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos hablarle de la palabra del Señor a muchas personas. Igual, antes éramos tímidos y no podíamos hablarle a nadie. Nos daba vergüenza hablar, decir que éramos cristianos, y ahora no paramos. Ahora queremos hablar y testificar y decirle a todas las personas la maravilla del Señor. Que decía según el poder que hay en nosotros, ¿no? Porque unos como que hay más grado, como dice, de poder, y en otros pues menos, porque vas avanzando en el camino. Es como la parábola del sembrador, cuando dice unos a 100, otros a 30, otros a 70, ¿no? Como que hay diversos niveles, ¿no? Por Exactamente. Hay dos preguntas aquí, nos quedan 10 minutitos. Dos preguntas y ya con estas dos preguntas terminamos el estudio de hoy.
¿Dónde viste que Jesús obró mucho más abundante? ¿Dónde viste? Puede ser en la vida de Pedro, puede ser en tu vida. ¿Dónde viste que Dios abundó mucho más abundante? Yo he visto... Bueno. Venga, tírale. Yo iba a decir que yo pienso que obró más abundante en mi forma de creer en Jesús, ¿no? Porque, como dice el versículo ese, que bienaventurado el que no viendo creyó, y aquel que le ve y no le cree, pues más aventurado el que ve sin creer, ¿no? Ella. Eso. No, pero deme la pista, pastor. Ya, venga, Jacob. Ya la pista la voy a dejar ya para último. A ver, Jacob. Yo creo que Dios lo que obró en Pedro en una manera de misericordia, ¿no? Cuando él le dice, ya no será pescador de peces, sino de hombre, ¿no? Le hizo un cambio en su vida. Yo creo que nosotros también ha hecho ese cambio. Nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Y nos ha hecho pescadores de hombre ahora. No pecadores del mundo, sino pescadores de hombre, ¿no? De anunciar la buena nueva de salvación. Y eso ha hecho un cambio en nuestra vida, lo mismo que ha hecho con Pedro. Yo creo que la vida de Pedro es nuestra vida, es una vida así. A ver, está Joa y luego David. Que lo que iba a decir era eso, que, o sea, Pedro es como cuando nosotros nos vemos en el espejo, ¿no? Estamos viendo en Pedro nuestra vida, lo que nosotros somos. Y eso el Señor también, a través de esto, enseñándonos que así como Él lo hizo con Pedro, también lo puede hacer con nosotros. Nos da una esperanza, una seguridad, confianza en que podemos, ¿no? Y que Él siempre está ahí, cerca de nosotros para transformarnos, para cambiarnos, para ayudarnos, ¿no? Que Él no nos ha desamparado. Y es lo que nosotros podemos observar en la vida de Pedro. Y es lo que yo he podido ver, ¿no? En cuanto a la palabra, que cuanto más nosotros necesitamos de Dios, Él más cerca está de nosotros. Porque lo podemos ver en muchas situaciones que podemos ver en la vida de Pedro. ¿Quiénes eran los que estaban cerca de Jesús? O mejor dicho, Jesús cerca de quién. Y a quién era que Él, o sea, la necesidad que tenía. Y es lo mismo que también sucede con nosotros. Pues le traemos a Él, Señor, no puedo, a lo mejor con mi carácter, mi forma. Y vamos ahí, pero el Señor está ahí, aunque muchas veces nosotros pensamos que no. Pero Él está cerca de nosotros, ayudándonos. Eso es lo que yo puedo ver. Ahí, David. A ver. Yo donde lo he visto obrar más abundante, pues en lo que hemos visto hoy es en la pesca, ¿no? Que aparte de ir donde no había, cogieron más de lo que había visto nunca. Entonces, eso, que si tú te rindes a Él y tú lo pones todo en Él, Él te va a suplir. Y te va a suplir en más de lo que necesitas, muchas veces. Así es. Y luego la otra, que es donde puede hacer más de lo que entendemos, pues es lo mismo, ¿no? Es que por mucha experiencia que yo tenga, por mucho que yo crea saber, si la cosa viene de Dios, pues va a ser sí o sí. Da igual mi experiencia, va a dar igual lo que yo piense, lo que yo crea, que poniendo mi fe, mi confianza y obedeciéndole a Él, pues va a pasar. Así es. ¿Alguien más? Están esperando a mi respuesta, ¿no? Ahí es verdad, la clave, pastor, la clave.
Bueno, yo iba a decir que donde he visto más obrar, ¿no? Abundantemente a Jesús, parecido y similar en mí, parecido a Pedro. La única diferencia es que Pedro caminó y estuvo con él, lo conoció físicamente y todos los milagros que hizo. Pero en mí ha hecho la bienaventuranza, feliz, el que no me ha visto y cree. Y creo que esa es la felicidad que de lo que Él vino a hacer en mí, que aún sin haberlo visto, solo creyendo en su palabra y tratando de obedecer al máximo conforme Él me pone, ya me siento muy bendecida y feliz. Así es. ¿Quería decir algo, Paula? Sí. Yo digo que sí, él obró bastante en la vida de Pedro porque cuando él hizo lo de los peces, él se postró y se arrodilló, o sea, lo reconoció, que es lo que hacemos nosotros antes de conocerlo, hacemos nuestra vida. Pero ya cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, es cuando ya empezamos a depender de Él. Y que sabemos que aunque fallemos, si confiamos en Él, pues Él hace la obra en nosotros, así como la que iba a hacer en Pedro, que ya Él empezó a hacer la obra en Él. Así es. El que empezó la buena obra la perfeccionará. Yo le iba a decir que imaginémonos a Pedro terminando de recoger la red, de limpiar los peces, irse con su saquito al hombro lleno de peces, maloliento a peces, andando para ir a su casa, ¿no? Por la ciudad. La gente pasándose al otro lado porque olía mal, rechazándolo, viéndolo que era un hombre que no sabía ni expresarse, brusco, igual empujaba a la gente, le hablaba mal y un hombre que igual era rechazado en la sociedad porque no tenía ningún valor, ninguna importancia. Y luego Jesús atrayéndolo hacia él, buscándole, siendo la persona más importante del círculo de Jesús, y luego a pasar a ser perseguido por el imperio. De la nada de un hombre que está debajo del todo, a pasar a ser un líder buscado por el imperio. ¿No? Tremendo, ¿no? ¿Cómo Jesús obró en la vida de Pedro? ¿Cómo Jesús puede obrar en nuestra vida? De abajo, pensemos un poco en eso. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo nos veía o cómo nos ve la sociedad? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar en la mano del Señor? Eso dice en Isaías, ¿no? No me acuerdo del versículo que Él escoge el desecho, lo que no es nada, para destruir lo que es. Así es. O sea, coge lo más, como lo más bajo o lo vil. Sí, entonces dice, la última pregunta dice, ¿dónde ves que Jesús puede hacer más de lo que entendemos? ¿Dónde ves que Jesús puede hacer más de lo que entendemos? El tiempo se nos va, pero yo pienso que en base a lo que es dicho de la vida, lo que éramos, lo que somos y hacia dónde nosotros queremos llegar, Jesús va a obrar conforme a nuestra capacidad. Eso lo dice la Biblia. Conforme a la medida de nuestra fe. Pero no tenía ninguna fe cuando tiró la red. Pero Jesús le quería dar a demostrar que Él tenía poder para hacer más que eso. Ustedes han pasado, lo han perdido la noche entera, no han conseguido nada, pero en un minuto te puedo llenar todas las barcas que están aquí. ¡Pum! Le llena todas las barcas de peces. Entonces la medida de nuestra fe yo pienso que es a donde el Señor va a trabajar con nosotros. Conforme a esa medida de fe que nosotros tenemos. ¿Tú crees
que puede tirar la barca y conseguir la red y conseguir peces sin que Jesús te diga que la tire? ¿O tú crees que tú tienes que esperar que el Señor te diga, tírala para poder conseguir peces? Y va a esperar las dudas. Por las experiencias no lo vas a lograr. Entonces es donde nuestro Señor Jesucristo se manifiesta, obra en nosotros. Es cuando Él puede hacer más, cuando nosotros depositamos nuestra confianza. Obediencia, confianza y fe. Son 3 frases que ustedes han utilizado hoy en esta noche, ¿cierto? Obediencia, confianza y fe. Es lo que nosotros necesitamos para que el Señor haga obra en nosotros y Él pueda hacer grandes cosas en nuestra vida. Limitamos muchas veces al Espíritu Santo porque nosotros tenemos ya experiencia. Y el Señor nos dice a nosotros, pero qué poca experiencia tienes tú. Principio de la sabiduría, escuche bien, no dice que la sabiduría es, sino que el principio de la sabiduría es que temor de Jehová. Ahí empieza tú a tener sabiduría cuando tú empiezas a temer al Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.